por este nuevo día. Gracias por permitirnos estar aquí. Gracias porque, como hemos cantado, Señor, tú renuevas nuestras fuerzas. Gracias porque los que esperan en ti, confían en ti, serán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, Señor. Porque las fuerzas que nosotros tenemos cada día que nos despertamos son fuerzas que tú nos das, Señor. Nuestras fuerzas son tan limitadas y las dificultades que enfrentamos día a día merman, Señor, nuestras fuerzas, pero tú nos das una fuerza sobrenatural para enfrentar lo que vivimos cada día, con la esperanza, Señor, que si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Abre nuestros oídos espirituales para que podamos escuchar, Señor, lo que tienes tú para cada una de nosotros el día de hoy. A cada una tú le vas a hablar de una manera diferente, Señor, en base a lo que estamos viviendo y lo que sabes que cada una de tus hijas necesita escuchar, Señor. Gracias, papito lindo, te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, chicas, hoy día vamos a empezar un nuevo curso. Conversamos un poco de esto, se llama Sin Temor. Sin temor, ¿no? El sinónimo de temor es miedo. Y antes de comenzar, veamos qué cosa es el temor o miedo, ¿no? De repente vamos a decir más veces la palabra miedo, porque a veces en el contexto, en la Biblia habla de temor, pero habla de un temor a Dios que significa respeto y reverencia. ¿Ok? Entonces, el miedo es una palabra más usual, algo con la que nosotros convivimos en realidad. ¿No es cierto? Esa es la verdad. Nosotros somos creyentes, pero también convivimos a veces con el miedo que quiere llegar a nuestra vida. Y los miedos son tantos a veces, son pocos, depende de las circunstancias que vivimos. ¿Qué cosa es el miedo en realidad, no? La definición de miedo es una sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro o mal, sea real o imaginario. O sea, es la sensación de alerta y angustia por la presencia de un peligro que puede ser real o imaginario. El miedo es una emoción caracterizada por un intenso sentimiento que normalmente es desagradable, provocado por la percepción de un peligro real, presente, futuro o pasado. ¿Ok? También es una emoción primaria, o sea, es una emoción esencial que deriva de una reacción natural al riesgo. ¿Ok? Es una reacción natural al riesgo, a un riesgo real. Por ejemplo, es lo que le dice a un niño: no cruces la pista porque te puede atropellar un carro. Eso es un temor, un miedo que es algo, una alerta, algo bueno en realidad, ¿no? No siempre el miedo o el temor es negativo. Dios lo ha permitido como emoción en nuestra vida, como una señal de alerta a un riesgo. Y hemos hecho el ejemplo de un niño que cruza la pista, pero hay miles de riesgos que podemos vivir en la vida. Pero es una señal de alerta, o sea, como toda señal de alerta en realidad es positiva, si la vivimos de esa manera. Ahora, ¿cuándo entra el miedo? Nosotros creemos en la palabra de Dios y vamos a ver la primera vez que se menciona el miedo en la Biblia, y eso está en Génesis 3, Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Génesis capítulo 3, versículo 9 y 10. Angélica, ¿puedes leerlo, por favor? Sí. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Ok. Es la primera vez que aparece la palabra miedo, ¿no? Es al inicio de la Biblia. Es en el capítulo 3 de Génesis. Ya sabemos que Dios le había dicho a Adán y Eva que podían comer de todo lo que había en el huerto, pero no del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos qué sucedió. Cuando se rompe esa comunión entre Dios, el Creador, y Adán y Eva, entra el miedo en él. Él se esconde, él y Eva se esconden. Por eso es que Dios les pregunta: ¿dónde están? Ahora, ¿ustedes creen que Dios no sabía dónde estaban? Él sabía. ¿Y por qué él preguntaba, no? ¿Por qué pregunta Dios? En realidad, él pregunta no porque no sabe la respuesta, sino porque quiere que nosotros seamos sinceros.
Ese es el objetivo. Él sabe todo, Él es omnisciente, ¿es cierto? Pero cuando Él te hace y me hace una pregunta, es para que nosotros seamos sinceros. Y si no la sabemos, busquemos dentro de nosotros. Y eso es algo muy bueno porque en el transcurso de nuestra vida, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, cuando hemos aceptado a Jesús en nuestro corazón, y a través de Él vienen preguntas a nuestra vida, ¿no es cierto? Y si nosotros buscamos dentro, con la ayuda del Espíritu Santo, podemos ser sinceras y también entender qué es lo que está pasando. Entonces Dios le da la oportunidad a Adán de ser sincero. Y le pregunta, ¿dónde estás? Y él le dijo, me escondí porque tuve miedo. ¿Miedo de qué? ¿No? Me hacía la pregunta mientras leía, ¿miedo de qué tenía Adán? Yo creo del castigo. Porque él sabía que había fallado. Y pensaba, obviamente, y sabía que habían consecuencias. Porque había hecho algo que Dios había advertido que no hiciera. Ahora, recién estaba en comunión con su Dios. No sabemos cuánto tiempo pasó desde que lo creó, del Génesis 2 al Génesis 3, exactamente, ¿no? Pero cuando él siente ese miedo, era porque esa comunión, esa relación que Dios tenía con él, se había roto. Y espiritualmente, él se había desconectado, se había interrumpido esa relación. Entonces, la confianza que él tenía en Dios, prácticamente, se rompió. Y ya no vio a Dios con los ojos que debería haberlo visto, sino que lo vio diferente, distorsionado. Y dijo, he pecado, tengo miedo, algo me va a pasar. Estas palabras que yo he dicho, ¿les han pasado a ustedes por la mente en algún momento? Sí, ¿no? A mí también, ¿no? He pecado, he cometido un error, ahora ¿qué me va a pasar? Y muchas veces hemos tenido pensamientos en que algo malo nos va a pasar por haber pecado o cometido un error. Pero nosotros vivimos en un pacto diferente, vivimos en el nuevo pacto, donde está Jesús. Es un pacto de la gracia, donde nosotros hemos sido salvados, aceptados, redimidos y somos amados incondicionalmente a pesar de los errores que podamos cometer. Entonces entra el miedo en Adán y Eva. El pecado entró a la vida del ser humano y con el pecado entró el miedo. La relación con su creador se rompió y el hombre se sintió desprotegido de una cierta manera. El hombre hizo que el temor entrara a ser parte de su vida y hasta el día de hoy, aún habiéndonos reconciliado con Dios, aún el miedo llega a nuestras vidas a tocar la puerta. Pero la palabra de Dios nos trae siempre buenas noticias, ¿no es cierto? Siempre son buenas noticias. El temor, por ejemplo, lleva en sí castigo. El miedo lleva en sí castigo, esa sensación de que algo malo va a pasar. Pero ¿qué dice la palabra en 1 de Juan 4:18? Susana, ¿puedes leerlo? Primera de Juan, ¿no? Primera de Juan, capítulo 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Lindo, ¿no? Es interesante que dice que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa eso? Que si nosotros permitimos, el temor puede llegar a mi vida y a la tuya. Va a tocar la puerta, como la duda. Va a tocar la puerta. ¿Ok? Pero si yo creo a ese miedo que me está viniendo a la mente, prácticamente no estoy comprendiendo. El amor de Dios no se ha perfeccionado en mí. ¿En qué sentido? En que yo no estoy comprendiendo que Dios realmente me ama. Porque si yo creo que una persona realmente me ama, yo no voy a pensar que esa persona me va a hacer daño. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa? Cuando permito que el temor, el miedo, entre realmente a mi vida y haga parte de mi vida, entonces prácticamente yo estoy diciendo que Dios no me ama. No estoy creyendo que Dios me ama. Por eso es que tenemos que perfeccionarnos en el conocimiento del amor de Dios hacia nosotros. La Biblia dice que el amor de Dios
consiste en que tú llegaste a Él no porque tú lo amaste a Él, sino que Él te amó primero a ti. Es al revés. A veces uno dice, sí, porque yo acepté a Jesús, ¿verdad? Usamos nuestra voluntad para aceptar a Jesús. Pero realmente quien nos atrajo, la Biblia dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Qué precioso, ¿no? Él nos atrae constantemente, de una manera u otra. No nos damos cuenta, a veces es a través de una persona, a veces a través de tu hija, a través de tu esposo, a través de... en fin. Pero Él nos atrae con cuerdas de amor. Entonces, en el perfecto amor no hay temor. ¿Por qué? Porque cuando realmente, cuando tú tienes miedo, piensas que algo malo va a pasar, ¿sí? Pero es algo imaginario, porque no es real lo que te va a pasar. Nosotros vivimos, en una encuesta dijeron que el 98% de nuestros miedos nunca se realizaban en nuestras vidas. Nunca. Pero sin embargo hemos vivido condicionadas con ese miedo, esos miedos. Espantadas. ¿No? Asustadas todo el tiempo. Ahora, el temor también tiene una función saludable, como hemos dicho, ¿no? Saludable. Por eso es que Dios lo permite en nuestras vidas. Esa alerta que hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, también hay otro ejemplo, o sea, cuando un perro comienza a ladrar, te entra un poco de miedo, ¿está bien? Porque es una alerta que ese perro te puede morder. Entonces tienes que tomar tu precaución, ¿es cierto? O sea, es un temor saludable. Ahora, imagínate un día sin temor, sin miedo. Un día en tu vida. Porque a veces no pasa un día sin que tengamos un pensamiento de temor, ¿verdad? Imagínate una vida donde mi reacción y tu reacción ante el miedo fuera la fe, inmediatamente. En eso estamos. Hacia ahí caminamos. Vamos construyendo una fe cada día más sólida a través del amor que se perfecciona, el amor de Dios se perfecciona en nosotros, y cada día que llega el temor nosotros podemos combatirlo con la fe. La fe es el antídoto para que el temor se vaya. Así como cuando una serpiente muerde a alguien y hay veneno y la puede matar, pero hay un antídoto, ¿no es cierto? El antídoto para el miedo que a veces llega a tu vida y a la mía es la fe. Imagínate un día sin temor al fracaso, al rechazo y a otros temores que pueden llegar a tu vida y a la mía. Para Jesús era probable vivir sin temor. ¿Saben por qué? Porque cuando vamos a ver nosotros en la lectura de hoy, de Mateo 8, 26, Mateo 8, vamos a leer desde el 23, Mateo 8, 23 al 26. Para Jesús eso era probable. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Ahora vamos a tomarnos por favor unos minutos antes de seguir. ¿Tienes todos el papelito que Jay les ha dado? Okay. A mí no me ha dado. A ver, ¿a quién le falta, chicas? ¿El papelito chiquito o el grande? El pequeño, el pequeño. No. Están llegando pensamientos de temor que nos llegan, ¿no? Entonces quiero que nos tomemos un minuto para identificar si es uno, si son dos, para poder escribirlos. ¿Sí? Ok. Vamos. Perfecto. Entonces hemos hecho la lista de los temores o miedos que en la actualidad tenemos, ¿no? Y gracias a Dios, como dijo una persona, hay algunos que ya voy superando, ¿no? Y esos también es bueno escribirlos, ¿no? Los que tenía y los que ya superé. Por ejemplo, yo en lo personal, tuvimos en nuestra familia un primo que era como un hermano que falleció en un accidente y yo, eso abarcó tanto, seguro en la vida de todas nosotras, que yo tenía un temor tan fuerte que mi esposo cuando se iba a trabajar, él iba a morir de un accidente. Y con eso tuve que lidiar, sinceramente le digo, por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Hasta que realmente Dios me ayudó y me liberó de ese temor. Porque el temor te encadena, el temor es como una prisión. Te envuelve. ¿no? Claro, te paraliza, te envuelve, no te deja avanzar.
El temor es terrible, entonces, pero con Dios hay esperanza, porque Él dijo que Él vino a liberar a todos los que estaban oprimidos, que estaban llenos de temor. Y Él dijo, conocerán la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Y la verdad cuál es? Que Dios te ama, que Dios te ama increíblemente, y que Él no va a permitir que tú pases cosas que no vas a poder superar. Él sabe, no estoy diciendo que todo te va a ir bien, eso no es el Evangelio. La Biblia dice, Jesús dijo, en el mundo tendrán dificultad, aflicción, problemas, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces, no nos ha prometido el Señor una vida sin ningún problema, pero nos ha prometido que Él no nos iba a dejar, no nos iba a abandonar, para superarlos. ¿Okay? Hay una cosa increíble cuando uno vive cosas difíciles, que cuando en tu camino vas a encontrar personas que han vivido o que están viviendo lo mismo que tú has vivido, y solo tú vas a poder ayudarlas realmente, porque yo puedo imaginarme lo que significa algo difícil, pero no lo he vivido, pero quien lo vive realmente puede comprender plenamente. Entonces, cuando Dios permite en tu vida algo, nunca es estéril, siempre da un fruto grande para tu vida y para la vida de los demás. Vamos a leer entonces Mateo 8:23. ¿Por qué para Jesús era probable realmente vivir sin temor? Y cuando sus discípulos estaban con Él en esa gran tormenta que sucedió, ¿no? Él les dice, ¿por qué temen? Entonces me imagino, ¿qué Jesús? ¿Has hecho la pregunta correcta? O sea, las olas están enormes, estamos por ahogarnos, y tú nos preguntas por qué tenemos miedo. Jesús, creo que no te has despertado bien, ¿no? Algo así, porque es ilógico, ¿no? ¿O no? Leamos. Mateo 8:23. Cuando entró Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y de pronto, en otra traducción más antigua dice, repentinamente, ¿ok? Repentinamente, se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Pero Jesús estaba Dormido. ¿Cómo puede dormir Jesús? ¡Wow! Increíble. Entonces, Jesús dormía. Y llegándose a él, y lo despertaron, diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Yo no creo que los discípulos le hayan dicho, Señor, sálvanos que perecemos. Le habían dicho, Señor. O sea, me imagino que han gritado, yo no sé tú, yo estaría en medio, habría gritado como una descomunal. Y le hubiera gritado a Jesús y lo hubiera hasta zamaqueado, seguro, porque, o sea, ¿cómo duermes si yo me estoy por morir? ¿Sí o no? O sea, usa tu creatividad para el momento en que están pasando, para que te des cuenta en la medida en que Jesús puede realmente decir, ¿por qué temen? Y él le contestó, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levantó, o sea, él le dijo dormido, o sea, mientras ellos le decían, él seguía echado, porque dice Jesús se levantó, él le dijo, ¿por qué temen, hombres de poca fe? Mientras ellos, me imagino, estaban verdes, morados, de todo color pálido, estaban por desmayarse, ¿no? Entonces él se levantó, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. En medio de la tormenta terrible. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué es este? ¿Quién es este que aún los vientos lo obedecen? Wow. Podemos preguntarnos, ¿Jesús está hablando en serio cuando dice, ¿por qué tienen miedo? A veces está bromeando, ¿no? O sea, esa pregunta es como decirle a un nadador, otro nadador, ¿por qué está mojado? ¿No? La lógica, o sea, están nadando los dos y después salen del agua y le preguntan, ¿por qué estás mojado? ¿Por qué será? Le dirá el otro, ¿no? Entonces ellos también pensaban, o sea, estamos en una tormenta terrible, estamos por morir, Jesús, o sea, es normal que nosotros estemos en esas condiciones. Claro, pues, porque Jesús es sobrenatural, va más allá de lo natural, va más allá de tu lógica y la mía.
Mateo, cuando escribe, usa una palabra que es seísmo, que viene de la palabra sismo, para describir realmente de qué manera era lo que estaban viviendo, ¿ok? Y fue repentino, o sea, ni siquiera estaban preparados, ni siquiera comenzó un poquito de lluvia, ¿no? Comenzó el mar, fue repentinamente todo esto. O sea, como que Dios lo hizo, ¿no? En realidad permitió, ¿no? Él permitió. ¿Por qué? Porque ellos tenían que ver que si tú, en tu barco, está Jesús, tú no debes de tener miedo. No debes de vivir con el miedo. El miedo puede llegar a tu vida y a la mía. Pero como estábamos conversando, puede llegar a tu vida, tocar la puerta, querer pasar la noche, pero no le des una cama para que duerma contigo. Eso es lo que Jesús nos dice. El miedo hace corroer nuestra confianza en la bondad de Dios. El miedo corroe, arruina, quita la confianza en la bondad de Dios, que Dios es bueno. Y también el temor y el miedo nos hace perder la memoria. ¿Saben por qué? Ellos no le preguntan a Jesús, ¿tú puedes calmar la tormenta? Ellos dudan del carácter de Jesús, dudan del poder de Jesús. ¿Y por qué el temor y el miedo nos hace perder la memoria? Ellos perdieron la memoria. Ellos habían caminado con Jesús, habían visto los milagros que Jesús había hecho. Milagros, realmente. Sin embargo, el temor les hizo perder la memoria de quién estaba con ellos en la barca. Nuestros temores nos hacen perder la memoria. Yo no sé tú, y me imagino que también como yo llegué a Cristo a 19 años, con una vida bastante difícil, con muchos problemas emocionales. Y si yo veo lo que era 19 años y lo que soy ahora, yo no debería permitir que el miedo llegue a mi vida. Que llegue sí, pero que no haga una morada en mi vida. Porque así como yo, tú puedes ver todo lo que Dios ha hecho en tu vida en estos años, en este año, en estos meses. Yo llevo años en el Señor. Y es increíble todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y también en la tuya. Cuando te venga el miedo, recuerda todas las veces que parecía imposible que tú superaras algo y sin embargo estás aquí. Estás aquí llena de esperanza, llena de ánimo, llena de aliento, escuchando la palabra de Dios, teniendo el deseo de escuchar a Dios. Porque sabes que en Él tú encuentras calma. Sabes que en Él tus temores se irán. Sabes que acercándote a Él comenzarás a conocer cada día más ese perfecto amor que echa fuera el temor, que está queriendo venir a tu vida y que te está queriendo paralizar y que no te está queriendo dejar avanzar. Tú y yo necesitamos estar fuertes espiritualmente. Yo le he conversado a algunas personas que yo estoy pasando un periodo en mi vida en que emocionalmente me siento frágil, pero espiritualmente me siento fuerte. Entonces, esa fuerza espiritual que tú y yo estamos adquiriendo a través de escuchar la palabra de Dios, es la que inyecta a mis emociones y a tus emociones esperanza, ánimo, aliento, fe. Pero si tú estás débil espiritualmente, tus emociones y tus miedos te ahogarán. Y cuando llega el miedo a nuestra vida, nos preguntamos si Dios puede dormir durante nuestras tormentas. Dios, ¿estás durmiendo? Hay momentos en nuestra vida que también le hemos preguntado eso, porque hemos sentido a Dios que está lejos. Pero Él no está lejos.
Él está en ti, a través del Espíritu Santo vive en ti. Tú lo percibes así, porque espiritualmente probablemente estás un poco débil. Pero cuando tú estás fuerte espiritualmente, sabes que Él está contigo. Él no está durmiendo. A veces piensas que sus ojos están cerrados. ¿Por qué permite tormentas cuando hemos subido al barco con Él? ¿No? A veces han llegado esos pensamientos a nuestra vida. Señor, ahora que estoy contigo, tengo una relación contigo, mira lo que está pasando. Me he subido al barco contigo y llega la tormenta. No temas. Llegará la calma. Como decíamos la semana pasada, y les decía, cuando una persona me dijo, Marisabel, estoy pasando por momentos muy difíciles. Y por la gracia de Dios, resaltó a mi vista, a mis oídos, la palabra pasando. Y le dije, has dicho correctamente. Estás pasando. Estás pasando. ¿Pasar qué significa qué? Atravesar. Vas a llegar donde tienes que llegar. Ellos, los discípulos, vivieron una tormenta terrible. Pero cuando llegaron al otro lado no eran los mismos. Una fe increíble había surgido en sus corazones. Y eso es lo que va a pasar en tu vida y en la mía. Si estás viviendo tormentas, enfócate donde tienes que llegar. Porque vas a llegar diferente. Vas a llegar fortalecido. Vas a llegar llena de esperanza y animar a otras personas que están pasando por tormentas. El temor desata una multitud de dudas. En su centro, en el centro, el temor es percibido como una pérdida de control. ¿Sí o no? En su centro, el temor es percibido en nuestras vidas como una pérdida de control. Cuando tú y yo tenemos miedo, tenemos temor, es porque ya no tenemos el control de las cosas. He perdido el control. Ya no puedo manejar esta situación. Ya no la puedo arreglar yo. Ok, es el tiempo de darle paso a Cristo. Para que Él te ayude. Obviamente Él necesita de ti y de mí. Porque es un trabajo de dos. Porque está nuestra voluntad. Muchas veces la vida gira frenéticamente. Nos aferramos a un componente de la vida, a un componente de nuestra vida que podemos controlar para traer tranquilidad a nuestra vida. Piensen en esto. Hay un componente o otros componentes, más de uno, que hacen de que tú controles. Y el momento en que tú controlas eso, trae calma a tu vida. ¿Se identifican en esto? Yo sí. Un ejemplo. Mi hijo mayor, que ya toma micros por todos lados, se mueve a cualquier hora, hasta en la noche. Si está en la casa, pues se tranquila, ¿sí o no? Está ahí. Pero si él sale, comienza a querer entrar el temor de que algo le pueda pasar, porque perdí el control. Ya no tengo el control porque él no está ahí. Es un ejemplo. Porque la idea es que nosotros aprendamos de la palabra de Dios cosas prácticas, cosas que nosotros tenemos que aplicar día a día, porque son cosas reales que vivimos. ¿No? O personas, por ejemplo, que tienen temor con el enamorado o con el esposo, ¿no? Que pueda estar haciendo algo que no está bien o pueda estarse olvidando de ti. ¿Qué sucede? Mientras los tienes a tu lado, estás tranquila. Cuando salen, entran pensamientos. De repente está con otra persona, no será importante para él, ¿no? Otro ejemplo, el trabajo. Mientras lo tienes, esto yo lo tengo, estoy trabajando muy bien y todo. Comienzas a tener dificultad en el trabajo, comienzas a ver que de repente tu jefe ya no está tan feliz contigo, aparentemente, como al inicio. Perdiste el control. Entra el temor de perder el trabajo.
¿Y qué otros ejemplos, a ver, podemos dar? A ver, chicas, ¿pueden contribuir a algún ejemplo? Si alguien quiere dar un ejemplo. Por ejemplo, a veces nos preocupamos y tenemos temor de cosas que inclusive no han sucedido. Imaginar. O sea, imaginamos cosas y nos podemos hasta enfermar por esas cosas, nos comenzamos a preocupar. Por ejemplo, hace poco me llamó una amiga y a veces lo que tú dijiste una vez, o sea, hay personas que no saben manejar bien las palabras, ¿no? Entonces me dice, oye Lourdes, si tú ya no estás trabajando, ya no tienes el taller de confección, ya no mandas a Venezuela. No, le dije, ya no, tengo que ocuparme de mi salud, porque por trabajar tanto he perdido mi salud. Y entonces me dice, ¿y quién hace los pagos? Y entonces yo le dije, papá de mis hijas, pues es la ley de compensación, ahora le toca a él. Pero ya me dejó eso. ¿Y por qué? Porque me dijo, ay, y si algo le pasa a él, si pierde el trabajo, o sea, yo terminé, o sea, pero abatida, o sea, claro, que no se lo debe mostrar, le dije, bueno, tengo que creer en Dios para que eso no va a suceder. Pero fue tanto, a veces lo que tú dices, que la mente te juega los pensamientos, ¿no? Que estuve toda la semana con una angustia. Y encima la siguiente semana me escribe el papá de mis hijas que ha estado enfermo, que está con descanso médico, que de repente pierde el trabajo. Y yo, mira, estuve ya mal. Yo, ¿pero qué tiene que ver que estás eso? No, porque yo soy freelance. O sea, me comencé a angustiar hasta que después dije, no, voy a rezar, voy a tranquilizarme. Yo misma he comenzado a acercarme más a Dios. Porque yo de verdad ya estaba que ya yo misma me iba a enfermar. Decía, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, ya me pongo a pensar en cosas, ¿cómo voy a pagar la universidad? ¿Y cómo voy a pagar esto? Y cómo, no solamente uno se sabotea, sino que hay personas que de repente no son prudentes para hablar y te da la piquiña y tú te pones a fantasear terriblemente hasta que luego me escribió y me dijo, no estés asusando a las niñas, les han dicho que se comunican conmigo, ya estoy yendo al trabajo y todo está normalizado. Y yo... o sea, te das cuenta, o sea, todo lo que yo hice, todo lo que sufrí esos días, esas semanas, que realmente, ¿cómo se llama? El azúcar se me elevó, o sea, te das cuenta por cosas que si uno tuviese eso lo que tú dices, o sea, que a veces somos seres humanos y a veces bajamos la guardia, ¿no? Con respecto a Dios. De repente si yo ahorita me pasa eso, ya no lo manejaría, como que en ese tiempo estaba bajoneada, entonces me agarró en mi momento y entonces comencé como allá a ver un montón de cosas que no, pues, o sea, primero si yo tuviera siempre esa misma constancia de estar fortalecida espiritualmente siempre, no tener mis bajones, no me sucedería eso. Uno va aprendiendo poco a poco en el camino con Dios, con el Señor, a usar las herramientas, ¿no? Y son tus alabanzas, es escuchar un mensaje, es evadir personas que no van a contribuir, no te van a añadir valor a lo que necesitas y no te van a quitar. Son herramientas que nosotros tenemos y necesitamos usar, ¿no? Es importante. Una cosa pequeñita, porque muchas veces tenemos el problema y no lo enfrentamos, ¿no? A mí me pasó una cosa muy curiosa. Yo hace mucho tiempo, no sé si ustedes recuerdan, algunas que son mayorcitas, compramos acciones de la Telefónica. Pero ¿qué sucedió? Las acciones españolas se fueron a $14 y las peruanas se fueron a 0.14 centavos. La cuestión es que mis acciones se convirtieron en 52 y total, en vez de ir ganando, iban bajando, cuando de pronto yo vivo ahora en Magdalena y me mandaron a San Miguel que debía como 1000 soles de mantenimiento, 30 soles mensuales por el mantenimiento de esas acciones. Entonces yo tengo un file pendiente, ¿no? Entonces todos los días decía, voy a llamar, voy a mirar, ay, pero me van a hacer pagar, lo podré fraccionar, entonces se me hacía un mundo. No hablaba con nadie de esto y decía, bueno, como yo tengo una tarjeta de crédito ahí, voy a decirle que me lo descuenten en paz. Hasta que un día dije, no, esto no puede seguir pasando. Tengo que enfrentarlo. Agarré y llamé a la broker y le dije, mira, esto no está... No, me dijo, no te preocupes que te exoneramos de los 1000 y pico, porque es de muy poquito el monto y no, ven acá, a donde mí firmas un papel, renuncias a las acciones y se acabó. Fíjate, porque no lo pude
tenía 2 meses tratando de ver ahí pendiente y no lo enfrentaba. Muchas veces vamos a la municipalidad o algo, no, por el tenemos miedo y no lo Es enfrentamos. menos trágico de lo que uno piensa. Así es, ¿no? Otro aspecto interesante, claro. Y el problema no existe. Así es. Y otras te embargan tu Una casa. cosa bien importante cuando Claro, pasamos se momentos, embargan todo por no cuando pasamos momentos así, es como decíamos, ¿no? Estar alrededor de personas que añaden valor y no quitan y restan valor. Yo le decía a mi esposo, justo hablaba con él, y obviamente él ya han pasado 2 meses y no encuentra trabajo, entonces está tranquilo, estamos orando, confiando en el Señor. Entonces me dice que había encontrado una persona, ¿no? Y que le había dicho, pero lo curioso, por eso que nosotros creyentes tenemos que ir avanzando en nuestra vida, ¿no? Porque esa persona era una persona creyente. Entonces se encontró con esa persona y le dijo, regresado del Perú. En el peor momento de Italia, le dijo. ¿Ha visto cómo está la situación? ¿No? Entonces él me contaba, gracias a Dios él se está fortaleciendo, ¿no? Pero entonces él me dice, y reflexionando, es un poco, lamentablemente, la idiosincrasia un poco. Es la tendencia de la idiosincrasia. Es como, perdón, acá en el Perú, la idiosincrasia es ser impuntual, ¿no? Entonces, son aspectos que el cristiano debe tener un carácter, que sea en la China, en el Perú, y hacia ahí caminamos, ¿no? O sea, ciertas características que debemos tener todos los creyentes, sea independientemente de la cultura que pertenezcamos, no tenemos que pertenecer a la cultura cristiana, ¿no? Entonces yo le decía, bueno, es que en realidad, pues, me acuerdo que así es la cultura, o sea, son muy negativos, a pesar de poder ser creyentes. Entonces yo le decía, yo lo que voy a hacer cuando llego es, voy a estar, ni siquiera voy a salir de mi casa, voy a estar encerrada y solamente voy a estar con personas de fe como yo. Porque necesito levantar mi fe. Yo no voy a estar con personas que voy a tener que luchar y me. Entonces hemos dicho que el sentido del temor es percibido como una pérdida de control, hemos dado ejemplos de eso. Y también, por ejemplo, a veces la pérdida de control en las personas genera una agresividad, no sé si se han dado cuenta, ¿no? Puede generar agresividad en el actuar, porque es como que te sientes con el temor o te sientes amenazado de algo y tu reacción puede ser una reacción negativa. Por ejemplo, hay un ejemplo interesante. Martin Niemöller fue el primer ministro en la época de Hitler, ¿no? En Alemania. Y él, como era primer ministro, estuvo cerca de él y se dio cuenta en una reunión y estaba presente que en realidad Hitler era un hombre lleno de miedos. Pero ese miedo sacó el tirano que había en él. Claro. Imagínense. O sea, el miedo puede sacar lo peor también en las personas, ¿no? O sea, el miedo, la inseguridad, porque el miedo es sinónimo de inseguridad, te sientes inseguro. Y eso en él sacó el tirano, y sabemos la historia de Hitler, lo que hizo, ¿no? Los miedos que él tenía, sacó el tirano que había en él. Y hizo lo que hizo. Entonces realmente, cómo el temor puede degenerar la vida de un ser humano a tal punto, ¿no? De hacer daño, de ese daño terrible a otras personas. Y eso es lo que también yo pensaba, ¿no? Cuando leía esto de Hitler, de sus miedos, ¿no? Y lo que eso produjo en su vida, en la vida de los demás, ¿no? Pensé que muchos niños, ¿no? Llenos de temor, por ejemplo, se vuelven delincuentes. Esos delincuentes que nosotros vemos son niños que la mayor parte han sido o violados, abusados físicamente, o han sido abandonados, han sufrido rechazos. O sea, todo ese temor que ellos viven a raíz de lo que no tuvieron ha desencadenado en ellos algo terrible para sus vidas. O sea, si ellos hubieran estado en una familia diferente, sus vidas hubieran sido diferentes, ¿no? Imagínense, o sea, y son ahora delincuentes. No es que ellos decidieron en realidad hacerlo, porque muchos de ellos empezaron desde que eran muy niños a vivir y a ver eso también, que a veces es por generaciones, ¿no? Porque si se dan cuenta, a veces vemos en las noticias de que
De pronto van a agarrar a un grupo de delincuentes y las familias mismas los defienden, porque también las familias están involucradas. O sea, vemos que también como eso se pasa de generación en generación, ¿no? El temor, ya hablamos que nos afecta a la memoria, porque nos olvidamos a veces de las cosas grandes que Dios ha hecho en nuestras vidas. El temor nos saca la vida del alma, nos paraliza, no nos deja avanzar, nos obstaculiza, ¿no? Nuestros proyectos a veces no se pueden lograr por los miedos y los temores que tenemos. Nuestros sueños también son obstaculizados por el temor. En realidad, la seguridad, por ejemplo, ¿no? La seguridad es como el temor le da forma también a nuestra vida a través de la seguridad. ¿Por qué? Porque la seguridad puede convertirse en un Dios en nuestra vida. O sea, es lo más importante. Yo necesito estar segura, necesito tener el control, porque eso me hace sentir tranquila. Entonces, cuando la seguridad se vuelve un estilo de vida, que es lo que queremos vivir, nuestra vida prácticamente no puede tener riesgos. ¿Sí o no? Si yo quiero vivir segura de algo, no puedo correr un riesgo, porque eso no me da una garantía de que las cosas van a salir bien. ¿Me dejo entender cuando digo esto? ¿Sí? Vamos a ir más allá, a profundizar esto. Por ejemplo, los que están llenos de temor no pueden amar profundamente. ¿Por qué? Porque el amor es riesgoso, ¿sí o no? Tú amas a una persona y no sabes si esa persona realmente te va a amar como tú lo estás amando. Entonces tiene un riesgo. Y aún a mayor razón, por ejemplo, a una persona que en ese momento no te está amando como tú necesitas. Es un riesgo, porque tú haces cosas para seguir amándolo de manera correcta, me refiero, ¿no? Guiada por Dios, no el amor que viene de una dependencia por otros temas, ya, eso es diferente, ¿no? Pero a veces nosotros, por ejemplo, en un matrimonio, la persona tiene muchas cosas que cambiar, como yo también tengo muchas cosas que cambiar, pero yo decido amar a esa persona, así como es. Y es un riesgo, porque yo no sé si esa persona va a cambiar, pero he decidido de amarla. Estoy hablando cambios caracteriales, así, no estoy hablando de violencia, eso no, eso es otro tema, ¿no? O sea, para que sea claro. Entonces, no, yo estoy corriendo el riesgo porque yo me estoy esforzando en amar a esa persona, a pesar de que esa persona no me ama como yo necesito, pero no me da la garantía que yo amándola esa persona va a cambiar. ¿Sí o no? Entonces por eso tenemos que ser guiadas por Dios, para saber cómo amar a las personas. Porque si tu amor y tu decisión de amar a una persona viene impulsado de Dios, tú vas a poder arriesgar, porque no estás dando para poder recibir, estás dando porque es correcto en tu corazón dar. Ese es lo que Dios nos lleva a hacer, pero el dar humano sí da para recibir. Entonces yo doy a mi esposo, pero él me tiene que dar, y si no me da, yo dejo de dar. Ese es el sistema humano, ¿cierto? Del amor, que el amor es limitado, pero Dios te dice que tú des, obviamente, según lo que Él te está indicando cómo hacer. Eso es muy personal, ojo, ¿ah? No quiero que tomen como que Marisabel dijo que yo tengo que amar a mi esposo que me pega. No. No, o sea, la relación con Dios es muy íntima y personal. Si tú estás pasando un momento de dificultad con tu pareja, Él te va a guiar a saber cómo tienes que actuar, porque Él te conoce a ti. Sabe cómo tienes que hacer, y sabe tu situación. No hay un cliché para cada situación de relaciones interpersonales que no están yendo bien. No hay un cliché donde tú te encajas y todos encajan en eso. No, es personal. Entonces tienes que buscar a Dios para que Él te guíe. Por ejemplo, los que están llenos de temor no pueden dar a los pobres, por ejemplo, ¿no? La bondad no tiene garantía de devolución. ¿Sí o no? Tú das a alguien, no tienes garantía de que esa persona te va a devolver. Tú das porque quieres dar. Entonces, realmente ahora entendemos por qué los evangelios contienen aproximadamente 120 versículos. Los evangelios, no digo la Biblia. Los evangelios contienen aproximadamente 120 versículos donde dicen: no temas, confía, ten ánimo. ¿Por qué será?
Porque Dios sabe que tenemos que luchar con esto. Entonces Él nos dejó su palabra para eso, para que darnos cuenta que Él sabe que estamos pasando momentos difíciles, pero Él te anima y me anima. Entonces vamos a escribir algunos versículos. Escríbanos ahí, después los buscan en su casa, donde hablan del tema que dice: confía, no temas, ten ánimo. Mateo 6:25. Mateo 6:25. Lucas 8:50. Lucas 8:50. Mateo 14:27. Mateo 14:27. Mateo 10:28. Mateo 10:28. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Juan 14:1 al 3. Juan 14 del 1 al 3. Juan 24 versículo 27. Juan 24 versículo 27. Lucas 24 versículo 38. Mateo 24:6 y Mateo 17:7. Mateo 17:7. Ok, pueden leerlos en la casa y meditar. Ok, es algo muy bueno para cuando nos viene el temor leer esos versículos. Jesús no quiere que tú y yo vivamos en un estado de temor. Tampoco lo quieres tú, ¿verdad? No es que nosotros, ay, tengo miedo. No es así, ¿no es cierto? No es que yo sí quiero. No. Yo tampoco quiero vivir con temor. Entonces, ¿qué hacer? La pregunta de Jesús es buena. Él está con su cabeza apoyada y sus discípulos llenos de temor lo despiertan. Y él les pregunta: ¿por qué temen, hombres de poca fe? Podríamos decir, como hemos dicho anteriormente, que el antídoto del temor es La fe. 20 para todas. Muy bien. ¿Ok? La fe te dice: deja el control. La fe nos dice: deja el control. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Aunque camines por valles de sombra y de muerte, yo estaré contigo. La fe te dice: deja el control. La fe te dice a ti y a mí: deja el control. Yo soy tu pastor. Ese es el Salmo 23. Yo soy tu pastor, nada te faltará. Aunque camines, miren, aun cuando tú estés caminando en el valle de la sombra y de muerte, no temerás más mal alguno, porque yo estaré contigo. Aunque camines, aun cuando estés caminando en ese valle. Qué precioso Salmo. Es precioso. El Señor, ¿qué cosa nos dice hoy? No asegures tu paz porque tienes tu vida en tus manos. No asegures tu paz porque tú misma tienes tu vida en tus manos. ¿Ok? No tengas paz porque tú tienes tu vida en tus manos, porque tú tienes el control de tu vida en tus manos. Asegura tu paz porque yo, dice el Señor, tengo tu vida en mis manos. Asegura tu paz, dice el Señor, porque yo tengo tu vida en mis manos, no porque tú tienes tu vida en tus propias manos. Si medicamos el temor con una medicina equivocada, si medicamos al temor con una medicina equivocada, ¿cuáles pueden ser esas medicinas equivocadas? A ver, chicas. Con que a veces medicamos el temor. Uy, he hecho así. He hecho así. Con la comida. ¿Qué más? ¿Con qué otra cosa podemos medicar los temores? Con medicina, con pastillas. ¿Con qué más? A ver. ¿Con qué más alguna vez has Hacer compras. Hacer compras impulsivamente, ¿no? ¿Ah? Evitando situaciones, como decía más o menos Marta, no enfrentando, ¿no? ¿Qué otra? A ver qué les ha pasado.
¿no? Que podemos medicar el temor, por ejemplo, dependiendo de un hombre. La dependencia de un hombre, de un afecto de un hombre a tu lado, o la dependencia de una droga. O de una pareja. Así es, del hombre, de un hombre, ¿no? De la presencia de un hombre. Para de la una pareja. y las pastillas también para los nervios. La dependencia, ¿no? Estamos hablando de dependencia, no estamos contra cuando es necesario la dependencia del juego, ¿no? De la ludopatía, o sea, son todas las adicciones, que son medicinas equivocadas para el temor. ¿Qué otras más pueden haber? Trabajo también. El trabajo, ¿no? O sea, trabajar, o sea, porque eso te calma, ¿no? Todo donde encontramos calma, aparente. Todos los Medicinas. excesos. ¿Ok? Pero también hasta realizar excesivamente el ejercicio físico. ¿no? También, La vigorexia. eso necesitaría un poco yo. Pero y hacerla, y yo por ejemplo, cuando así me entra el temor, me pongo a ver las prédicas. Ah, eso es el antídoto correcto. Porque estamos hablando del antídoto, mejor dicho, de la medicina incorrecta, ¿no? Esa es la medicina correcta. La medicina incorrecta son todas las que estamos mencionando, ¿no? ¿Qué otras cosas más pueden haber? A ver. Acudir a personas que no te van a dar un consejo. Claro, claro. No cristiano. Oírte el fin de semana a tomar y a no es que esté prohibido irte a bailar un rato, ¿no? Claro, las juergas como le llamamos acá, ¿no? Eso, o sea, está bien irte a divertir un momento, pero si eso lo haces para calmarte, eso es una medicina equivocada para tu miedo, ¿ok? O sea, no está mal, yo no estoy diciendo que no tenemos que ir a bailar un rato, si nos gusta, no tomar un vino, no hay problema, pero si tú lo haces para calmar, es una medicina equivocada. La murmuración y la queja también, ¿no? Contra Dios no es un medicamento, pero puede ser algo que tú estés haciendo y no es lo que Dios quiere, ¿no? Que claro, es una actitud, es una situación que estás pasando. Claro, porque estás de todas maneras demostrando que no estamos confiando en Él, ¿no? Porque y vamos dejando esas cosas, ¿no? Yo me quejaba mucho al inicio acá, no les contaba de todo lo que pedía en el colegio, pasé 1 año y medio quejándome todos los días, hasta que yo misma ya no me importaba, ¿eh? Entonces menos mal que hice un curso para mí, intensivo, y comencé a decir, ya no me voy a quejar, pero me quejaba todo el tiempo, qué horrible, ¿no? Pero bueno, vamos allá. Entonces, si medicamos el temor con una medicina equivocada, que hemos conversado, excluiremos a Dios de la solución de ese mal. Excluiremos a Dios de la solución a esa enfermedad, a ese mal que nos acosa en la vida. Entonces tenemos que ir a buscar la medicina correcta. Una de ellas, como decía Rosita, corre a Dios, corre a Él, no lo excluyas, corre hacia Él. ¿No? Alabanzas, músicas, prédicas, llamar a una persona que sabes que te va, ¿no? Que te va a alentar, que te va a motivar, ¿no? Son herramientas, ¿ok? Hay otro punto importante, el temor a no ser importantes. El temor a no ser importantes. Que mi tendencia y la tuya sea de ser una mujer afligida o una mujer controladora. ¿Se acuerdan que estudiamos eso en Cautivante? La mujer afligida, la mujer controladora o la mujer que tiene un poquito de ambas, pero que hay uno de los dos que prevalece, siempre. ¿Ok? No importa cuál sea mi tendencia o la tuya, ¿ok? La gran pregunta que realmente tenemos, consciente o inconscientemente, en nuestra alma es, ¿a alguien le importo? ¿A alguien le importa? Que sea consciente o inconsciente. Porque el consciente es cuando tú te das cuenta de que tus acciones y tus pensamientos están yéndose hacia ahí. ¿A alguien le importa? Pero hay algo inconsciente también que te hace no pensar, no darte cuenta, pero estás actuando de manera que estás diciendo, quiero importarle a alguien. Porque es lo que realmente es necesitado. Por eso es que nosotros necesitamos primero ir a la fuente del verdadero amor, que es Dios. Porque nosotros podemos ser importantes para alguien en este momento. Tú puedes tener la mejor amiga y ser muy importante para ella en este momento, tener una relación preciosa, y puede ser que eso pase. Puedes tener el mejor esposo y también eso puede pasar. Puedes tener el enamorado, la enamorada, en este caso somos mujeres, el enamorado más lindo, pero eso puede pasar. Eso puede acabar.
Y lo sabemos. Hemos vivido ciertas situaciones, ¿sí o no? Entonces por eso es que tenemos que ir a la fuente. La fuente de amor de Dios es inagotable. Tú serás siempre importante para Él. Siempre. Siempre, todo el tiempo. Por eso, por ejemplo, cuando somos de repente, bueno, no ni siquiera cuando somos jovencitas, porque también pasa cuando somos adultas y no hemos madurado emocionalmente, nos molestamos porque una amiga no nos llama, ¿no? Porque sentimos ya no soy importante. ¿Sí, y ella, ¿no? y ella no llama a nadie. ¿Ah? Y ella no llama a nadie. Claro. Y a veces ella no llama a nadie, ¿no? Qué loco, ¿no? Entonces, o por ejemplo, hay un grupo de personas en las que tú también conoces, pero no te invitan a ese almuerzo. Molestas. Te molestas. Porque tienes el temor a no ser importante, te están excluyendo, te sientes excluida. Eso nos pasa siempre a las mujeres. A los hombres no están en otra, pero nosotros sí. Nosotros sí, ¿no? Entonces, aquí hay que meditar a esas actitudes, pues, ¿no? Que vienen del temor a no ser importantes. O por ejemplo en el ámbito de trabajo, ¿no? Cuando tú estás haciendo cosas y el jefe sí, y de pronto viene una injusticia y de pronto, o si no ya el jefe tú ya no eres el de turno, el que le agradas, con el que conversas, no hay otro que entra nuevo, ¡bum!, que viene dentro de ti, ¿no? Celos. Ya no soy importante. Y los celos vienen de que no te sientes importante y que tienes temor a no ser importante. O pánico a perder el trabajo. También, ¿no? Claro. También. Hablando más específicamente de la mujer, Se da eso ahora. sí, sí. Eso es un poquito más hacia el hombre, el temor a perder el trabajo. Pero más en la mujer, un poco más, lo digo que no, es hacia el otro lado, que es ya no soy importante. ¿Se acuerdan de uno de los deseos fundamentales del corazón de una mujer? Tener un rol importante en una gran aventura. Ya, es esto. Sientes que ya no eres importante, tu rol ya no es importante, entonces te viene la seguridad de algo que es en esencia tu necesidad ya no está siendo satisfecha. Entonces la inseguridad viene. Por eso es que para Dios tú serás siempre el amor de su vida, su pasión. Tú tendrás un rol importante para Él, porque Él te trajo acá con propósitos. Y Él siempre te va a enamorar, siempre. Él te enamora de mil maneras. Él está apasionado por ti. Eso es lo que tenemos que entender. Porque de esa manera vamos a poder vivir cualquier tipo de relación interpersonal con balance y equilibrio. Ok. En Mateo 10, 29 al 31. Vamos con el tiempo. Faltan 10. Mateo 10, 29 al 31. Este es otro antídoto para este temor a no ser importantes. 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre vea. O sea, cae a tierra significa que, ¿no? Sin que Dios lo vea. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Wow, contado bastante, no te cabía. Ya. Así que no teman. Más valen ustedes que muchos pajarillos. Dime si no es una medicina para nuestra alma. O sea, los pajarillos eran considerados los de menos valor. Tanto es verdad que se vendían 2 por un cuarto. O sea, era... Y es más, en otra escritura, lo vamos a ver más adelante, dice que prácticamente... ¿Dónde está? Que dice que en Lucas 12:6, miren lo que dice. Lucas 12:6 dice, Jesús va un poco más allá, ¿no? Con la ternura de sus palabras, porque eres tierno. Y él les hace recordar, miren, se venden por un cuarto 2 pajarillos. No tienen casi valor. Pero aún ellos que no tienen valor, Dios sabe
cuando, o sea, no cae en ellos sin que Dios sepa. O sea, eso se refiere al cuidado y a la atención y al constante, ¿cómo decir? Interés que pone Dios en tu vida y en la mía. Y en Lucas 12:6 dice, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, de los pajarillos. Pero también dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, 5 pajarillos por 2 cuartos. Ahora, 2 pajarillos por 1 cuarto, 5 por 2 cuartos. ¿Cómo? A uno de Yapa. O sea, para que vean el poco valor que tenían esos pajarillos, quedaban, ya, te doy uno de Yapa. ¿Has visto cuando vamos al mercado a comprar, en esa época que se iba más al mercado que a los supermercados? ¿No? Y que de pronto te daban tu yapita, o si no, perejil, ya te lo regalaban porque como había un montón y no valía. ¿No? Ya. Para hacerlo más real, acá la juventud no se acuerda porque ya cuando están jóvenes ahora solo supermercado, ya no es mercado. Pero yo que soy bastante joven, pero de la categoría. ¿No? El mercado ya no te dan yapa. Ya no dan yapa, ahora te cobran la yapa. Entonces realmente lo que Jesús quería decir es que no te sientas poco importante. Eres muy importante para Él. Nosotros nos cortamos el cabello, nos laseamos, nos teñimos, ¿sí o no? Pero nunca hemos contado nuestros cabellos. Pero Dios sí, ¿qué tal? Dios sí. ¿Sabes cuántos cabellos hay en tu cabeza? Pero eso no tiene que ver con el cabello, tiene que ver realmente cuánto interés tiene tu Padre. Y mi Padre hacia nosotras. Todo lo que Él sabe, o sea, Él sabe a detalle tu vida y la mía. Si sabe cuántos cabellos tengo, imagínense si Él no sabe el dolor que yo puedo tener en ese momento de mi vida. Si no sabe lo que estoy viviendo, lo que tú estás viviendo. Eso es para que tú no lo sientas lejano, para que tú te des cuenta que Él está más cercano de ti de lo que tú y yo podemos imaginar. Hay muchos pajarillos número 5, por ejemplo, en los orfanatos, abandonados. Pero Dios también les va a dar valor a ellos. Salmo 139, de 1 al 18 y terminamos. ¿Por qué Salmo 139, del 1 al 18? Voy a ver. Salmo 139, del 1 al 18. ¿Por qué te ama tanto Dios? ¿Por qué? Por la misma razón que un artista ama su obra de arte. Por eso Él te ama tanto. Lo entiendas o no, lo creas o no, lo sientas o no, Él te ama tanto. Tú eres idea de Dios, es más, la mejor idea. Lindo, ¿no? Si crees que no eres importante, es una mentira. Efesios 2:10 dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, antes. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados, Él nos ha creado, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos, o sea, camináramos, viviéramos en ellas. Salmo 139, del 1 al 18. Escuchen porque es precioso. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Cierra tus ojos, por favor. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitar en el extremo del mar,
Aún allí me guiará tu mano y me levantará tu diestra. Si dijeres, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, y cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Tenemos que caminar con Dios sabiendo que somos importantes para Él. Si las circunstancias te han dicho que tú no eras importante, no es verdad. Tú eres sumamente importante. Los planes que Él tiene para ti son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén.